hombre además que tenía unas enormes ganas de vivir, un tremendo deseo de vivir y de vivir a su aire. Los amigos hemos quedado sin el gran amigo. De eso no hay duda. Eso sin duda. Para mí era un hombre vibrante, era un hombre que expandía, yo no sé, una especie de fuerza, ¿no?, que te atraía. Era un señor, Pepe. Era cariñoso, muy amable, no se daba absolutamente ninguna importancia de nada. El 21 de diciembre de 2002 murió una de las voces poéticas más importantes y respetadas de la literatura española del siglo XX. A sus pulmones no llegó ese aire que necesitaba tanto como la poesía. José Hierro Real, Pepe Hierro, Pepe, antes de irse dejó al mundo su tesoro más preciado, sus poemas. Pero también dejó un gran hueco entre sus familiares y sus amigos más cercanos, que un año después de su muerte no han podido llenar. Hierro nació en Madrid en 1922, pero fue en Santander donde aprendió sus primeras palabras mientras oía de fondo el rumor del mar. Así lo explicaba él. Llegó a Cantabria con tan solo 2 años. Aquí aprendió a leer y a escribir sus primeros poemas. Decía que Santander no era su cuna, pero sí su palabra. Mi mujer es de aquí, yendo hacia abajo en el tiempo, pues mis hijos, 3 de ellos son de aquí. Por lo tanto, ¿de dónde demonios voy a ser yo? Eso del profeta en su tierra se ha hablado muchas veces, que no es que sea profeta, pero eso en mi tierra. Esta es la mía porque es la única que tengo y con la única que me siento identificado. Aquí vivió su niñez, su infancia y su juventud y también conoció a Angelines, la que durante 53 años iba a ser su mujer y con la que tuvo 4 hijos. Al principio no estaba enamorada de él, ¿no? O sea, él, pues era un chico más del grupo, un amigo, muy agradable, muy simpático, pero oye, no estaba enamorada de él. Y él se cabreaba porque sí que estaba enamorado de mí y se enfadaba. Y yo le decía, ¿pero qué quieres que le haga yo? Si eso uno no manda en lo que siente, ¿no? Y bueno, pues ya dale, pues mira, pues al fin y al cabo ya me conquistó. A sus grandes amigos también los conoció en Santander. La mayoría eran y son artistas. Todos le recuerdan con gran admiración, cariño y respeto, e incluso prefieren no hablar de él en pasado. Hierro destacó como poeta, pero por encima de todo destacó como persona. Era un hombre enormemente entrañable. No era de muchos amigos, era de muchos conocidos, de muchas relaciones, pero cuando tenía un amigo se entregaba totalmente, se entregaba de verdad. Era un hombre además que tenía unas enormes ganas de vivir, un tremendo deseo de vivir y de vivir a su aire. Es decir, cuando le decían que le prohibían que fumara y él fumaba a escondidas de la familia, de su mujer, es que él quería vivir su vida. A él casi le importaba menos vivir un poco una vida más corta, pero vivirla intensamente. Era un amigo que siempre hablaba bien de todos, siempre te daba un consejo muy amable, muy cariñoso, y por tanto le queríamos mucho. Extraordinariamente humana, desde todos los puntos de vista, y que a todos aquellos que nos acercábamos a él, tuvimos el placer ese de solo con tenerle al lado era bastante. La Guerra Civil Española marcó un antes y un después en la vida del poeta. Hierro contaba que desde la playa vio cómo los aviones bombardeaban Santander. Su padre fue detenido por motivos políticos y él, en el 39, tras el fin de la contienda, ingresó en la prisión provincial, acusado de formar parte de una organización clandestina. Estuvo viviendo entre rejas 4 años por distintos lugares del país. ¿Por qué estuvo preso en la cárcel? Es que no se sabe, es que sí. Estuvo preso porque estaba recogiendo dinero para el Socorro Rojo Internacional en el año 37. O sea que eso era cárcel en aquel momento. En estos 25 años de democracia hemos visto cómo
cantidad de españoles que han pasado pues, 3 horas en una comisaría o 3 días, da lo mismo. Luego lo han pretendido capitalizar y hacerse los mártires y los represaliados. Pepe Hierro se pasó 4 años duros en las cárceles, se pasó 4 años sufriendo mucho, penando en la cárcel, y sin embargo Pepe Hierro nunca nos hablaba, ni siquiera a los amigos, de aquellos años de la cárcel. Para sacarle algo de sus años de cárcel, era dificilísimo, era complicadísimo, decías Pepe y aquello y tal, no quería hablar de la cárcel. No quería hablar de la cárcel pues porque, bueno, era un episodio de su vida, una página que había pasado, no quería volver sobre ella y no quería dar compasión a la gente. No, de su vida no hablaba. La tuvo un poco escondida la vida de él. La tuvo un poco escondida. Algunos de sus grandes amigos, me digo grandes en cuanto al acercamiento, tenemos recuerdos que son para guardarlos. Nos los llevamos nosotros. Cuando nos vayamos al otro lado, nos tenemos que llevar a la fuerza. Eso no se puede soltar. Nunca contó a nadie lo que había pasado, porque él pasó muy malos ratos en la cárcel, claro. ¿Quién no pasa mal en la cárcel? Sin comerlo ni beberlo, porque era normal, Pepe. Nunca hizo mal a nadie. En su corazón y en su poesía, a pesar de los malos momentos que vivió, no había lugar para el rencor y la amargura. A través de sus versos no quería transmitir hechos, sino vivencias que llevaran al lector hacia la esperanza y la alegría. Necesitaba expresar, porque él sí no decía muchas cosas, ¿no? Yo a veces muchas cosas me enteraba por los amigos y no me las decía él. Me las contaban los amigos. Porque él a lo mejor cuando había bebido un poco, o un día que estaba más así, pues a lo mejor les contaba cosas y a mí no me las contaban, a lo mejor luego me las contaban ellos. Me decían, pues esto, Pepe, lo otro, lo que... Sí, es una persona muy extraña. Sí, no era un patrón muy normal. El estallido de la guerra obligó a Hierro a separarse de uno de sus amigos más íntimos, el malogrado poeta cántabro José Luis Hidalgo, quien también pasó varios años encarcelado. Cuando Hierro fue liberado en el 44, Hidalgo le ofreció en Valencia un trabajo que no existía. Pasando más hambre que no. Pepe inventándose dioses porque hacía por cada día hacía una especie de biografías de dioses y cuando se le acababan, como le pagaban, no sé, muy poco y un bocadillo. Y dice, yo casi siempre le pedía de tortilla porque me llenaba más. Y entonces dice, cuando aparezcan por ahí algún dios que no existe, dice, eso me los he inventado yo. A veces les dice a los amigos así en broma. Hierro conquistó a su mujer a través de la palabra. Su pasión por la poesía la descubrió siendo muy joven. Con tan solo 15 años escribió su primer poema. Durante su estancia en Valencia trabajó para la revista Corcel. Cuando muere Hidalgo, Hierro abandona Valencia y regresa a Santander. Fue aquí donde fundó, junto a un grupo de escritores y artistas, la publicación Proel. En Proel nos reuníamos, mucha gente que traté luego, y Pepe fue, pues yo creo que uno de los primeros de los que componían aquel conjunto de artistas y escritores. Solíamos hablar, él naturalmente, de poesía. A mí me preguntaba, ¿qué, Juliuco? ¿Qué tal vamos con la pintura? Recuerdo que íbamos a la playa y alguna vez llevábamos algún libro para leer, nunca leíamos nada en la playa porque teníamos a nuestras novias allí y tampoco era la cosa de ponerse a leer, pero siempre entre las páginas caía algún poema despistado que había y entonces pues no lo leía, ¿no? Pero lo leía un poco vergonzosamente, o sea, lo leía y he hecho unas cagaditas líricas, decía, ¿no? A justificar un poco, para no dar importancia a la cosa. Y lo leía, además, decía, sus poemas los decía francamente bien. Quiero dormir, estoy confuso, empiezo a trastocarlo todo, me refugio en mi adagio, sé, Dios mío, mi música, dirige el desconcierto, golpea con tu rayo el atril. Otra vez siento hambre. Era un apasionado de la lectura de Jorge Manrique, de Lope de Vega, de Juan Ramón Jiménez, de Gerardo Diego y, en general, de los maestros de la generación del 27. Pensaba que la palabra tenía que decir siempre algo, por eso afirmaba que sus poemas
eran testimoniales y no sociales. Para Hierro era más importante lo que se decía que el cómo se decía. Le importaba la exactitud, por eso corregía tanto sus poemas. Desde que publicara El libro de las alucinaciones hasta que Agenda vio la luz, pasaron 27 años. Según él, su silencio se debía a que no tenía nada nuevo que decir. El poema no, en mi opinión, no hay que sabérselo antes de iniciarlo. No hay que tener una idea. La poesía, ya lo decía Mallarmé, no se escribe con ideas, sino con palabras, ¿no? Entonces tiene que tener algo, un barrunto, una intuición, no sabe todavía de qué va a hablar. Es como el que tiene deseos de comer, apetito, pero cuando llega a un restaurante donde tenga una carta inmensa, no sabe qué va a pedir. Pues un poco el poema es eso. No tiene ganas de escribir, no tiene ganas de hacer, tiene que estar trabajando, y el poema, según va apareciendo, va diciéndole al poeta lo que él no sabía. Va diciéndole de qué quería hablar el poema. La poesía sabe más que el poeta. Pepe es el mejor poeta de Europa de su generación. Sin ninguna duda. Hizo una gran poesía muy profunda. Muy profunda. Pepe es un poeta que maneja perfectamente la lengua, maneja el ritmo, maneja la rima cuando lo necesita, pero sobre todo maneja el ritmo. Hay una musicalidad en sus versos que solamente la consiguen los que tienen realmente estas cualidades de captar la musicalidad. Esto por una parte, pero luego el contenido. Hay poemas que te dejan absolutamente sorprendido cuando los lees y que te hacen reflexionar y que te hacen meditar. Y poemas de todas las clases. El paisaje de Cantabria, sobre todo el mar y la bahía de Santander, es una referencia constante en sus obras. Él mismo se definía como un animal marino. Decía que el mar es un símbolo de lo que no envejece, porque ni pierde pelo ni se arruga. Era lo que le daba el ritmo de su poesía. También bajaba y se asomaba a la bahía. Cuando Guy entraba a esta casa, lo primero que hacía era entraba, saludaba y se iba a la ventana, abría la ventana, respiraba como si quisiera tragarse todo el aire del mar y se quedaba embobado pues mirando al mar. Mi padre era bueno, en la bahía de Santander le tenía loco. Le gustaba muchísimo, por eso yo dije siempre de echar las cenitas ahí en la bahía, porque él siempre decía que cuando él era joven, que pasaba nadando desde la Magdalena hasta el Puntal, y dice que todos los amigos abrían los ojos y miraban el fondo, pero que él que no le gustaba, que él no quería ver el fondo del mar, él nadaba y al llegar al Puntal. La fuerza que tiene el mar es vida, y hasta en la calma es un sosiego del mar. La fuerza del mar es la misma fuerza que su rostro transmitía, pero detrás de esa imagen vibrante y de su voz modesta y socarrona se escondía un hombre tímido. Pepe era un hombre muy tímido y hacía cosas lo que hacemos todos los tímidos, que damos unas salidas de pata de banco que debes de tío, ¿para dónde coño va, no? Porque es que somos tímidos y de pronto a veces no. Y entonces para disimularlos, pues él hacía estas cosas que hacía, ¿no? Era un hombre, en el fondo, tímido. Es decir, que esa sensación que daba de dinamismo y de expansión y de toma de contactos, yo creo que era una especie de coraza con la que se protegía, pero en el fondo era un hombre tímido. Y como tímido, no era nada orgulloso, todo lo contrario. Y entonces nunca se le subió a la cabeza ningún nombramiento ni ningún honor que le concedieran. Lamento que esta circunstancia, esta ocasión, este no reconocimiento, sino don gratuito que me dais, llegue tan tarde. Y por una razón de pura frivolidad. Narcisa, si esto hubiera ocurrido hace 50 años, la cara que está aquí no sería tan hermosa como lo es ahora. Hubiera sido otra cosa. La quiero porque es la mía. Es tan veraz que da asco verla. Pero es muy hermosa artísticamente. Bueno, gracias. Era muy tímido, hasta el extremo, por ejemplo,
yo a veces le he dicho, porque me tiene el premio Reina Sofía, tiene el Príncipe de Asturias. Y yo he dicho, oye, Pepe, yo creo que debías de mandarle un libro a la reina porque tiene su premio, ¿no? Y al Príncipe de Asturias, no. ¿Y que cómo le va a mandar él un libro? Uy, pues a mí me parecía normal que se lo mande, ¿no? Si no hubiese tenido el premio ya puedes hacer lo que quieras, pero yo creo que teniendo el premio tienes como obligación. Ah, pues él no, uy, que cómo le va a mandar él. Digo, ah, bueno, pues nada, no es cosa mía. El darse era una cosa tremendamente íntima. Siempre estaba echando balones fuera. La cosa era hablar de lo que fuera. Como no estuviera con dos personas muy amigas, era difícil mantener una conversación con Hierro. Como hubiera más gente, imposible. No se hablaba ya de nada más que de tonterías, ¿no? Pepe intentaba expresarse a través de la pintura, al igual que lo hacía con la poesía. En una ocasión dijo que le hubiera gustado que fuese su trabajo, pero desgraciadamente era tan solo una diversión. Él disfrutaba con unos bolígrafos, con unos rotuladores, con algo con lo que pudiera pintar. Y se hinchó a pintar toda clase de cuadros, de dedicatorias. Bueno, una cosa que era ya absolutamente agobiante para él, porque cuando él daba algún curso en los últimos años en la Magdalena, pues los alumnos le llevaban los libros, no podía dedicarlos todos, porque si iba a poner un dibujo, entonces se llevaban 2 bolsas enormes de libros a su casa y se levantaba a las 6 de la mañana para dedicar los libros y devolverlos a las 10 dedicados a sus alumnos. Y por eso digo que era un hombre de una tremenda responsabilidad en todo aquello que hacía. Fuimos a cenar y naturalmente antes de llegar a los postres ya estaba Pepe dibujando todas las servilletas de papel que había sobre la mesa. Como además las quiere acabar muy bien con vino tinto o con café, se le rompían los papeles, que eran muy finos. Entonces me levanté y le dije al dueño, hombre, por favor, ¿por qué no me vende una servilleta de verdad? Una servilleta de tela. Que no se la vendo, hombre, se la regalo. Ah, pues muchísimas gracias. Me fui donde Pepe y le dije, Pepe, aquí tienes una definitiva, venga. Entonces dibujó esa cabeza y alrededor de ella firmamos todos los asistentes. Ahí está la servilleta. Siempre ha dicho que él era un pintor fracasado. La pintura le gustaba y la verdad es que ahí tengo yo cosas preciosas, pero muy bonitas, muy buenas. Tenía una intuición y un saber que ya quisieran muchos pintores tenerlo. Yo siempre le decía, Pepe, haces una pintura tan delicada que parece japonesa. Y es cierto, unos rasgos tan finos y profundos y un color, veía el color. En un pintor, si falla el color, falla todo. Y Pepe sabía emplear muy bien el color, que es una maravilla. Era un pintor sin prejuicios, pintaba lo que le gustaba y lo hacía a la prima, sin correcciones y sin... O sea que tenía esa facultad de la improvisación y de la espontaneidad. José Hierro consiguió todos los premios importantes que se conceden en nuestro país. Con su segundo libro, Alegría, consiguió el Adonais, 2 veces Premio Nacional de las Letras y en 3 ocasiones Premio Nacional de la Crítica. En 1981 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en el 95 consiguió el Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía. También le concedieron la Medalla de Oro de Santander y el título de Hijo Adoptivo y Poeta de Cantabria. A un poeta nadie le obliga a escribir sin ganas. Y en cuanto a escribir teniendo ganas, pueden darle todos los premios, reconocer los méritos o no reconocer. Es igual. Sí, creo que los premios en ese aspecto no me han modificado nada. El reconocimiento final a su carrera lo tuvo en el 98, cuando le concedieron el Premio Cervantes. El dinero que ganó lo destinó a un colegio de niños deficientes donde trabaja una de sus hijas. Yo lo daba todo, pero todo lo daba todo. Bueno, hasta que al fin tuve yo que hacerme cargo de los libros, porque le publicaba un libro. Le mandaban de la editorial unos libros, los dejaba ahí encima de la masa. Venía el cobrador de cualquier cosa, algo, cualquiera, de arriba, de abajo, un vecino, cualquiera, el portero, el que sea. Venía, pues me das un libro, pues sí, iba y le daba un libro. Y se le acababan los libros. Y venían los amigos y decían, Pepe, ¿me das un libro? Dices que no tengo, se me han acabado. Pero se los había dado, no sabía ni a quién se los había dado.
al primero que había venido y le había dicho dame un libro, se lo había dado. Y luego venía la familia y los amigos y no tenía los libros. En 1999 es elegido miembro de la Real Academia Española. Se resistió durante mucho tiempo a entrar en ella. Decía que era un honor, pero que no era digno, que no se lo merecía. Nunca llegó a pronunciar su discurso de entrada y sus amigos dicen que se salió con la suya. Para hacer un discurso en la academia no es que tengas que hacer una cosa con la barba puesta, ¿no? No puede ser una cosa ligera, frívola, tirando al humor, porque parece que alguien lo toma a veces las cosas con un cierto tono irónico, como una falta de respeto. Entonces yo no encuentro aquel tema que yo pueda tratar, lógicamente, ¿no? Al que le dé un tratamiento que no sea el tratamiento coñazo, que no parezca una frivolidad y que aporte algo. En el 2000 sufre un infarto de miocardio y un efisema pulmonar. Vivió el final de sus días amarrado a una bombona de oxígeno. Cuando vino para el último acto en el que estuvo aquí en Santander, que fue la presentación de sus libros Guardados en la sombra, fue el 4 de noviembre, creo que fue, y entonces le preguntó al chico del Ateneo, a la ordenanza, le dijo, ¿cómo es la mesa en la que voy a sentarme yo? Ya comprobó que no tenía visibilidad por parte del público y le dijo, bájame la bombona de oxígeno, y se la bajó. Y él entró a cuerpo limpio y estuvo toda la hora sin el oxígeno, que lo llevaba permanentemente las 24 horas, pero es que no quería dar compasión a la gente, no quería que la gente pensara, pobre hombre, qué mal lo está pasando. Sí, incluso, bueno, él soportó toda esa última etapa de su vida de una forma maravillosa, vamos, nos tenían asombrados cómo podía llevarlo de la manera que lo llevaba, con alegría incluso. Se ponía con el oxígeno, se ponía en la ventana, con la ventana abierta, y yo decía, ¿pero qué haces aquí con el...? Dice, no, es que me gusta que me dé el aire, me gusta que me... Y yo decía, bueno, pues si le gusta. Pero me dice la señora de enfrente que es que tenía un cigarro y que de vez en cuando se quitaba la mascarilla y que cogía el cigarro, le daba unas chupaditas, le dejaba y se ponía la mascarilla. Y yo, tranquila de que estaba con el oxígeno, y yo creía que lo de estar en la ventana era un capricho de él, pero decía, bueno, yo le dejaba todos los caprichos, siempre que no fuesen, que le perjudicasen, yo le dejaba. Me decía que quiero estar en la ventana, pues si quiere entrar o quiere salir, yo lo que él quería. A José Hierro no le sorprendió la muerte. Esperaba el tránsito del dolor a la alegría y también el momento en el que las olas del mar apagaran su voz. Sería duro decirlo, puede parecer un poco, no sé si frívolo o cruel, pero en esta casa desde luego nos ha dejado más hueco del que han podido dejar familiares que han desaparecido. Porque Pepe era una persona que lo llenaba totalmente. Era una persona que en cuanto estaba aquí, ya luego no hacías más que pensar en Pepe. El hueco ha sido muy fuerte, ha sido muy grande y muy a menudo lo recordamos y muy a menudo pensamos en Pepe, y a Pepe le gustaba esto y Pepe decía lo otro, ¿no? Todos ahora le recordamos con un gran cariño. En fin, para nosotros es poco todo lo que digamos de él, muy poco. Ha sido una pérdida irreparable. Sí, yo lo he sentido profundamente mucho. Todas las personas que valen dejan huella y dejan hueco. Este libro, que se empieza por detrás, porque es en árabe, es la versión árabe del Cuaderno de Nueva York. Esto sí le hubiera gustado, porque esto le hacía una ilusión enorme a Pepe, este tipo de cosas. No lo ha podido ver. Esto sí que es una pena. Al principio Pepe siempre se sentaba en este rincón, yo me sentaba aquí, y entonces yo estaba así, y Pepe aquí, y al principio, y la televisión la teníamos ahí. Él no se sentaba y no se sentaba aquí, y yo me sentaba aquí. Y entonces iba a hacer así, digo, ¿y si no está? Pero eso me ha pasado tiempo, ¿eh? Le iba, Pepe, para comentar algo, pues así, y me voy y digo, si no está. José Hierro Real, Pepe, papá, abuelito, mi Dios, mi alma, mi vida, que solos nos has dejado, que desnudos ante nuestros miedos, que desamparados de tu ausencia, que vacíos de ti, que añorantes de tu arte, tu voz y tu presencia, que egoístas somos también, perdónanos por ello, merecías descansar.
Hierro permanecerá en la memoria de quienes le conocieron, pero sobre todo en sus poemas. Versos que llenarán el hueco de soledad que el poeta ha dejado en el aire. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que quería todo y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo, después de tanto todo para nada?